Ya casi damos inicio. 2 minutos. Para probar si escuchan y ven la pantalla. Se ve perfectamente. Bueno, muy bien, muchas gracias, Anthony. Bueno, Manfred, creo que en honor a la puntualidad y a vos también con el aporte para este primer webinar 2025 de parte del Instituto Costarricense del Cemento y el Concreto, es un completo honor contar con su participación. Les cuento que la sesión está siendo grabada con el objetivo de postearla o guindarla en nuestra página y que sirva de consulta para quienes así lo desean más adelante. Hoy nos acompaña el ingeniero Manfred Ramírez Castro. Manfred lidera el área comercial de productos químicos para concreto y cemento en Costa Rica para la compañía Euclid Chemical de Centroamérica. Es egresado de la Universidad Fidelitas de la carrera de Ingeniería Civil, especialista en diseño de mezcla de concreto con 22 años de trayectoria. Pertenece a la FEC, a la Comisión Permanente de Formación de Ensayos de Concreto y del Cemento, donde participa como evaluador para las certificaciones del American Concrete Institute o ACI en pruebas y certificaciones de concreto fresco, concreto endurecido y agregados. Entonces es para mí un honor cederle el micrófono y la pantalla a Manfred. Solo un tema de forma. Las preguntas quedarán para el final. Las procesamos por escrito en el chat. Ustedes las anotan conforme Manfred va desarrollando el tema y al final procedemos a leerlas y a dar respuesta. Entonces, Manfred, en tus manos, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy ampliamente comentado y pues bueno, tenemos que verlo de una manera tratar de hacerlo muy simple, ¿verdad? Porque es un tema muy rico y que también se presta para, pues, para hacerlo muy grande. Eh, como bien lo estamos viendo, digamos, el tema es introducción al diseño de mezcla de concreto. Entonces vamos a empezar por, por saber o recordar que un diseño de mezcla de concreto, ¿verdad? El componente principal obviamente es el concreto, ¿verdad? Sus materiales son cemento, agua, aditivos, agregados, agregado grueso, agregado fino, en algunos casos fibra. Aquí lo importante es recordar que cuando usted tiene cemento, agua y aditivos, lo que obtiene es una pasta. Cuando usted esa pasta le agrega arena fina, ¿verdad? Bueno, arena, obtiene un mortero. Cuando ese mortero usted adiciona agregado grueso, pues va a tener un concreto. Al concreto puede utilizar fibras, ¿verdad? Diferentes tipos y puedes tener un concreto fibro reforzado. Eh, eh, las composiciones de un concreto, ¿verdad? Aquí hay básicamente que cuatro ejemplos, ¿verdad? Pero pueden variar muchísimo, ¿verdad? Hay concretos con aire incluido y concretos sin aire incluido. En general, proporcionalmente,
Por ejemplo, podemos tener mezclas de un 15% de cemento, 18% de agua, 8% de aire, 28% de agregado fino, 31% de agregado grueso. Como pueden haber mezclas donde tenemos solamente 7% de agregado de cemento, 16% de agua, un 1% de contenido de aire, 25% de agregado fino, 51% de agregado grueso. ¿Qué es lo importante acá? Y es en lo que quiero enfatizar, ¿verdad? Es que los agregados normalmente representan la mayor cantidad de volumen del diseño de mezcla, ¿verdad? Eh, y las distribuciones pueden cambiar, ¿verdad? Esos son solamente ejemplos, pero pueden variar muy, muy ampliamente en función del diseño, en función del desempeño, en función del elemento, etcétera. Entonces, aquí hay que tener, digamos, como mente amplia, ¿verdad? Abierta para para tropicalizar, que muchas veces es lo que necesitamos hacer. Ok, normalmente, ¿qué esperamos de un diseño de mezcla de concreto? Bueno, en primera instancia, y es lo que normalmente todos los ingenieros se fijan, es cumplimiento de resistencias mecánicas, ¿verdad? Del proyecto. Eh, pero por supuesto hay muchísimo más, ¿verdad? Necesitamos concretos durables, que muchas veces hacemos concretos sin considerar esta variable que es muy importante. Necesitamos concretos que sean fáciles de moldear, ¿verdad? Trabajables, manejables y finalmente que sean rentables. Cuando uno diseña un concreto, pues tiene que tener en mente básicamente, ¿verdad? Normalmente estas cuatro cualidades. Algunos conceptos importantes que se deben tener en cuenta ya cuando uno va a calcular, no nos vamos a meter en cálculo, pero es importante por lo menos tener eh, una imagen de esto, ¿verdad? El concreto tiene una parte sólida, ¿verdad? Tiene una parte de vacíos. Y normalmente cuando uno va a diseñar, pues utiliza nomenclaturas como estas, ¿verdad? Cuando lo hace a pie, obviamente ya esto uno lo mete en una hoja de Excel, un software, ¿verdad? La herramienta que se tenga a mano y crea un diseño de mezcla. Pero importante saber que evidentemente hay una parte sólida, hay una parte de vacíos que pueden ser poros permeables o poros impermeables, ¿verdad? Que es, por ejemplo, en la parte de los agregados, el agregado tiene una parte que absorbe agua y hay una parte que casi nunca se llena de agua. La que absorbe agua es la que se conecta entre sí. Eh, ¿Todo esto para qué? Porque eso afecta pues la densidad del concreto. eh, entonces es muy importante el tema de la selección de los materiales para obtener una densidad adecuada a lo que me pide la especificación del proyecto o el diseño que yo quiero realizar. Algunos conceptos que en los que tenemos que estar familiarizados cuando hablamos de concreto, y es porque cuando nos piden un diseño de mezcla, nos van a hablar no siempre de todas estas propiedades, ¿verdad? Igual no vamos a tocar una a una cada una de ellas, pero es importante saber que, por ejemplo, qué es trabajabilidad, qué es consistencia, ¿verdad? Eh, de dónde, cómo lo puedo medir, porque hay normas asociadas a esto. Por ejemplo, la trabajabilidad y consistencia van muy de la mano, se miden con la norma ASTM 643, por ejemplo. La temperatura se mide con la norma ASTM 1064. Peso unitario o densidad, en este caso, si es de agregados con la C29, ASTM C29, si es concreto, ASTM C138, abrasión, que es la famosa máquina de Los Ángeles, y así sucesivamente, ¿verdad? Todo esto normalmente está asociado a una norma que lleva un procedimiento de cómo realizarlo, ¿verdad? Y algunos términos técnicos que para efectos del diseño de mezcla es importante tenerlos claros, como son la granulometría combinada. La granulometría en sí básicamente es agarrar un agregado por separado, ya sea arena o piedra, se pasa por una serie de tamices
en la cual queda retenido material en cada malla y eso es lo que se grafica, ¿verdad? Y se obtiene una curva. Cuando hablamos de granulometría combinada, es cuando usted puede, con las granulometrías obtenidas individualmente, hacer una combinada y graficarla. Usted puede combinar agregado grueso, agregado fino y cemento en una, inclusive, ¿verdad? Según la metodología, inclusive que usted utilice o como lo quiera considerar en su diseño. Em, Importantísimo tener claro qué es la relación agua-cemento, ¿verdad? Hay una relación agua-cemento que uno llama teórica, que es la cantidad de agua, que es la cantidad de agua entre la cantidad de cemento. Es importante tener claro que en un diseño de mezclas uno revisa la relación pasta-agregados, ¿verdad? Que es la cantidad de pasta que tiene dividida entre la cantidad de agregados. La relación agregado fino, agregado grueso. Esos son como indicadores que uno ya con la experiencia empieza a revisar, ¿verdad? Y se da cuenta si hay alguna falencia en el diseño de mezcla. Relación agua-cemento, relación pasta-agregados, relación agregado fino, agregado grueso. Este los pesos específicos o densidades de los materiales, absorciones, para efectos de cuando son propiedades que se necesitan eh, para, por ejemplo, en el caso de las humedades, saber cuánta agua me está aportando el agregado a la mezcla, ¿verdad? O saber si me está restando agua. Al igual que la absorción, es una propiedad que normalmente el agregado tiene, que es básicamente cuánta agua absorbe, ¿verdad? Si yo tengo un agregado, por ejemplo, muy seco para hacer un diseño de mezcla, pues el agua me va a absorber, ¿verdad? Y me puede cambiar, por ejemplo, la consistencia o la trabajabilidad. Em, Así como muy, muy por encimita, pero sí, sí por lo menos que tengan una noción de que todos esos conceptos, de alguna manera, es importante tenerlos en consideración. Algunos usos del concreto, algunos porque ustedes saben que el concreto es básicamente el segundo material más utilizado a nivel del mundo, ¿verdad? Después del agua. Eh, Son pisos, losas, columnas, traves, cimientos, edificios, elementos prefabricados, en puentes, tanques de agua residual, obras portuarias, represas, muros, aceras, cordones de caño, y en realidad me quedo corto porque hay muchísimos más, ¿verdad? Algunos tipos de concreto, ¿verdad? Que se escuchan mencionar o que muchas veces uno observa solicitudes. Bueno, el concreto convencional que llamamos 210, 280, 350, el concreto armado, concretos permeables, concretos compactados con rodillos, concretos bombeables, concretos estructurales, concretos de fraguado rápido, concreto premezclado estándar. Concretos de rápida rotación de la formaleta para avance en las construcciones o túneles, ¿verdad? Concreto decorativo, concreto arquitectónico, concreto antibacteriano, este, concretos reforzados con fibras, concretos hidráulicos, concreto estampado, concreto ciclopeo, los MRs están muy de moda en los pavimentos y pisos, concretos pulidos, concretos CAD, que son concretos de alto desempeño, concretos CAR, que son concretos de alta resistencia, concretos celulares, que son para obras livianas, concretos de ultra alto desempeño, que normalmente aquí en Costa Rica no se ven más en Europa, ¿verdad? Francia, por ejemplo. Concretos ecológicos, concretos autorreparables, concretos lanzados. En fin, la cantidad de tipos de concreto que existen es inmensa, ¿verdad? Ahí varían mucho por su densidad, por su resistencia, por las características puntuales que tenga cada uno. Pero al final, las metodologías de diseño, digamos, de uno u otro, llevan muchas, muchas similitudes. Al final se ocupan prácticamente que las mismas características para diseñar uno u otro concreto. Vamos a hablar un poquito de los materiales que utiliza un diseño mezcla. En primera instancia, el cemento. El cemento, bueno, existen muchos tipos de cemento, ¿verdad? No vamos a hablar puntualmente de cada tipo de cemento,
pero sí me interesa mencionar, por ejemplo, las características que ocupamos para cuando vamos a diseñar un concreto, ¿verdad? Que es el peso específico del cemento, la densidad aparente, el blend, la resistencia a compresión del cemento que estemos utilizando, el fraguado, tanto el inicial como el final, la calorimetría, ¿verdad? Que va muy relacionada al fraguado y pérdida por ignición. ¿Por qué? Porque son propiedades que de alguna manera te pueden ayudar a diseñar tu concreto o a darte una idea clara con qué estás diseñando o qué esperar, por ejemplo, con, con cada propiedad de estas, ¿verdad? Y que al final te afectan de una u otra manera las propiedades que vimos al principio. Por ejemplo, te pueden afectar resistencia, te pueden afectar manejabilidad, etcétera. El agua, básicamente, el agua, en resumen, lo que se dice es que mientras el agua se pueda tomar, ¿verdad? Es admisible para hacer concreto. Este, Sin embargo, pues ustedes verán que mucho a nivel de concreto premezclado, por ejemplo, que es eh, lo que llamamos camiones automezcladores con plantas, ¿verdad? A veces reciclan agua, ¿verdad? Para lavado de camiones. Entonces, ¿qué es lo importante aquí de saber? Bueno, el agua en el sentido estricto, ¿verdad? Sin meterse mucho en la química, ¿verdad? Básicamente tiene que estar libre de aceites, libre de ácidos, libre de sales, limos, material orgánico, ¿verdad? Porque todo esto pudiera reaccionar químicamente, ¿verdad? Con los aditivos con el cemento y generar, por ejemplo, problemas de fraguado, problemas de resistencia básicamente, por ejemplo, o alguna patología, ¿verdad? Aditivos. Bueno, los aditivos básicamente son materiales diferentes al cemento, al agua, a los agregados, que se dosifican durante la producción del concreto para darle características particulares al concreto, ¿verdad? Hay muchísimas cosas. De forma muy rápida, vamos a hablar de que existen aditivos, ocho familias de aditivos clasificados en la norma CTM 494. Están los aditivos tipo A, que son los reductores de agua, ¿verdad? Los aditivos tipo B, que son retardantes. Están los tipo C, que son acelerantes. Los tipo D, tienen dos funciones, reductores y retardantes. Los tipo E, que son acelerantes y reductores. Eh, los tipo F, que son superplastificantes y reductores de alto rango. Los tipo G, que son superplastificantes y retardantes y los tipo S, que son algunas especialidades. Entonces, aquí no me voy a detener mucho, porque en realidad cada aditivo pues tiene estas propiedades que les mencionaba. Tal vez en especialidades, voy a mencionarles igual, especialidades, ¿qué hablamos? Por ejemplo, cuando hablamos de inclusores de aire, en algunos momentos necesitamos incluir aire a la mezcla. Por alguna característica específica del proyecto, ¿verdad? En otros momentos, más bien, podemos tener problemas de que el concreto está con mucho aire y necesitamos extraer el aire de ese concreto. Entonces, hay aditivos exclusores de aire también. Hay reductores de contracción, ¿verdad? Eh, Hay repelentes de agua, hay aditivos espumantes, hay inhibidores de corrosión, impermeabilizantes integrales, hay modificadores de viscosidad, estabilizadores de hidratación, hiperacelerantes para concreto decorativo, y hay macros y microfibras y membranas de curado, por ejemplo, o incluso retardantes de evaporación. A grosso modo, pues los inclusores de aire incluyen aire, ¿verdad? Los exclusores sacan el aire del concreto. Los reductores de contracción, normalmente utilizados cuando eh, me piden algún piso, algún material, eh, donde, por ejemplo, las macrolosas, es básico utilizar un reductor de contracción, ¿verdad? Dentro de las características del diseño, ¿verdad? De mezcla. Repelentes de agua son materiales que hacen al concreto hidrófugo, ¿verdad? Espumantes se utilizan mucho para material liviano,
eh, en los inhibidores de corrosión en sectores o elementos de exposición como estos de la imagen que se ve acá, ¿verdad? Donde hay sales, mar, ¿verdad? Que hay, que el acero queda expuesto de alguna manera, entonces, o que hay algún riesgo de corrosión, ¿verdad? Se usan inhibidores de corrosión, impermeabilizantes integrales, que básicamente, funcionan por cristalización en contacto con el agua, ellos tienen una reacción y se cristalizan en la matriz, ¿verdad? Del concreto. Modificadores de viscosidad, normalmente cuando utilizamos concretos bajo el agua, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo que los bastiones del el puente Tempisque se habían hecho con un concreto, con los taiwaneses. eh, con un modificador de viscosidad, ¿verdad? Porque es un concreto que iba a ser colado bajo el agua, básicamente. Los hiperacelerantes para los concretos lanzados, concreto decorativo, pues para concretos como estos de la imagen, ¿verdad? Las micros y las macrofibras. Las microfibras normalmente nos ayudan mucho con el tema de la microfisuramientos, ¿verdad? Y las macrofibras, pues también nos ayudan con esta parte, pero también en algunos casos se sustituye acero por temperatura, ¿verdad? O acero no estructural, normalmente en pisos o elementos no estructurales. Y las membranas de curado, pues todos sabemos que el curado es vital, ¿verdad? Para asegurar algunas características del concreto, pero no siempre tenemos o podemos aplicar agua, ¿verdad? Entonces las membranas de curado vienen a ser una solución. Muy bien. Con los agregados, normalmente de la segunda filmina, recordamos que les decía que uno de los materiales que tiene más influencia en el diseño mezcla y que en realidad a veces no están considerados son los agregados, ¿verdad? Representan, pero sí, cuando vemos que representan del 60 al 75% del volumen, en realidad uno debería prestarle mucha atención. Inclusive en mezclas secas como bloques, ¿verdad? A veces se utiliza hasta un 90% agregados. Entonces, la injerencia que tengan otros materiales en el diseño de mezcla a veces es más en costo, ¿verdad? Y tal vez por eso no se le presta atención al tema de los agregados, porque a veces los agregados no es donde está el grueso del dinero, ¿verdad? No siempre, ¿verdad? Este, no hay tanto control. Y desgraciadamente, ¿verdad? El control que se tiene a veces, decimos que tenemos un control sobre la norma C33, que la C33 viene en un montón de especificaciones dentro, y los rangos a veces son muy amplios, ¿verdad? Son muy amplios y los que, si alguno de ustedes ha estado en el mundo del concreto, sabemos que un cambio en el módulo finura de un agregado, por ejemplo, de punto 20 puede generar cambios importantes en la trabajabilidad de la mezcla, ¿verdad? Eh, o que a veces lo vemos más grueso o más fino. Y a veces no nos damos cuenta hasta que vemos visualmente que el agregado viene más grueso. Pero a veces, a veces lo vemos igual, pero sí hay un cambio en el módulo de finura. Entonces, son características sumamente importantes. Eh, em, los agregados también tienen una influencia importante en el diseño mezcla, dependiendo de dónde sean, si es de cantera, río, o inclusive en algunos países que utilizan el concreto triturado, ¿verdad? Las propiedades más importantes a considerar para cuando uno va a hacer el diseño mezcla es la densidad relativa, la densidad aparente, el peso unitario, densidad del agregado, la granulometría, ¿verdad? Porque es uno de los, digamos, cuando uno diseña, uno trata de hacer que el concreto quede lo más compacto posible, que es diseñar por compacidad, ¿verdad? Entonces, la granulometría tiene una influencia altísima en qué tan, digamos, trabajable o compacto o resistente puede ser tu concreto. El módulo de finura de los agregados influye muchísimo. La forma y la textura también influye muchísimo. Pues el contenido de humedad superficial no es lo mismo hacer un concreto y no considerar la humedad. Puedes tener resultados totalmente erróneos, ¿verdad? Eh, la absorción, porque si un material, no es lo mismo utilizar un material, por ejemplo, de 2% de absorción a un material de un 8% de absorción,
porque la demanda de agua es completamente diferente, ¿verdad? El comportamiento entre la mezcla es completamente diferente. En algunos casos, la abrasión es sumamente importante, principalmente cuando hablamos de pisos o de pavimentos. eh, Materiales muy agregados, muy abrasivos, pues no se deberían permitir porque van a haber desgastes, ¿verdad? En la superficie. Y la otra parte a considerar unos agregados es la reactividad, que es súper importante actualmente. Anteriormente no, pues, no se consideraba tanto. eh, y en muchos proyectos no sé si sigue considerando, pero es algo muy importante a considerar. Eh, Cuando uno habla de agregados, normalmente uno divide los agregados en arena y grava. Cuando la arena, el material que pasa por la malla 4,75, decimos que es arena, y el material que es retenido, decimos que es piedra o grava. Les decía que la forma influye muchísimo, ¿verdad? La textura, ¿verdad? Del material. ¿Y por qué? Bueno, esta gráfica nos habla un poquito, digamos, el agregado, entre más redondo sea, le da mayor manejabilidad a la mezcla, ¿verdad? Pero pierde adherencia, ¿verdad? Y entre más anguloso sea, le da mayor adherencia, pero a veces pudiera perderse la manejabilidad. Entonces, uno tiene que buscar como un punto óptimo, ¿verdad? Entre adherencia y redondez, que es cuando uno piensa en un agregado cúbico, ¿verdad? Normalmente utilizan impactores para lograr agregados cúbicos. No es deseable agregados muy lajosos por el tema de la demanda de agua. No es deseable agregados muy redondos por el tema de em, la adherencia. Sin embargo, ambos, o sea, se pueden utilizar, pero digamos, desde ese punto de vista, ¿cómo influye que sea muy anguloso o muy redondo un agregado? Lo otro que influye, como les decía, a la hora de hacer la granulometría, entre si no tengo una muy buena combinación, la demanda de pasta, ¿verdad? Va a ser mayor y evidentemente mi diseño de mezcla va a ser más caro porque pues tengo más cemento, ¿verdad? Entonces uno busca el balance de tal manera que el costo y la manejabilidad sean lo más óptimos posibles. Entonces, como normalmente la pasta es la parte más cara de un concreto, ¿verdad? Uno trata de optimizar al máximo eso, ¿verdad? Y en la medida que uno considere la forma del agregado, pues va a haber una optimización, porque cuando uno diseña, uno busca que la mayor parte o todas las partículas de agregados queden recubiertas de pasta ¿verdad? Y si hay una superficie muy plana, ¿verdad? Normalmente va a haber una demanda mayor de agua y a mayor demanda de agua, pues voy a tener que agregar más cemento. Y si no agrego más cemento, pues lo que va a pasar es que la resistencia se me cae, ¿verdad? Entonces, hay que mantener ahí como un balance con los agregados, la forma, considerar la granulometría y la densidad y la absorción y la humedad, como les decía. Les decía que antiguamente, pues, no se consideraba, hace muchísimos años, ¿verdad? Se pensaba que los agregados eran inertes, que básicamente la reacción venía del cemento, ¿verdad? O en algunos casos, solamente aditivo cemento, ¿verdad? Pero actualmente se sabe que, por ejemplo, los agregados tienen partículas que pueden reaccionar químicamente, ¿verdad? Y que pueden convertirse en patologías, ¿verdad? Por eso en muchos proyectos muy rigurosos, ¿verdad? Piden análisis de agregados, algunos análisis de agregados, por ejemplo, reactividad, alcalicílice, sanidad, etcétera, ¿verdad? Porque saben que tal vez no son cosas que se van a ver inmediatamente, pero en el mediano o largo plazo empiezan a haber patologías, ¿verdad? Esto es un resumen, súper resumen, ¿verdad? De algunas importancias o características de los agregados y cómo pueden impactar. Por ejemplo, resistencia, abrasión,
La importancia es el índice de calidad de los agregados, resistencia al desgaste, ¿verdad? Y lo que se mide es, o se admite, es un porcentaje máximo de pérdida de masa, ¿verdad? Básicamente, cuando a uno le piden agregados por abrasión, ¿verdad? O le piden ese requisito, uno lo que hace esta prueba de abrasión y mide el porcentaje de desgaste que tiene el mismo. Aquí están las normativas, no me voy a meter en eso. Normalmente la que se utiliza mucho aquí en Costa Rica es la máquina Los Ángeles, que es esta STM 131. Después de resistencia a congelamiento de hielo, pues no tenemos esa condición acá en Costa Rica, ¿verdad? Por lo menos. Eh, pero es importante conocerla porque en algunos casos nos toca hacer, por ejemplo, un proyecto donde hay un cuarto frío, donde va a haber un cuarto congelado, o no sé, o alguna situación de estas, donde en determinado momento hay que descongelar el cuarto para darle el mantenimiento, limpieza, no sé, ¿verdad? Entonces, por eso es importante conocerlo. Em, en este caso, lo que se mide es la cantidad de ciclos, ¿verdad? A los cuales se puede lograr el hielo y el deshielo, ¿verdad? Para que sea un concreto que soporte esa cantidad de ciclos, digamos, a los que está diseñado. Después, resistencia por desintegración de sulfatos. Básicamente se hace importante la sanidad contra el intemperismo, ¿verdad? Eh, y se mide la pérdida de masa de las partículas que fallan, ¿verdad? O muestreadas. La forma y textura de los materiales, pues como les decía anteriormente, influyen en la trabajabilidad principalmente, ¿verdad? La mezcla de concreto. Y entonces uno lo que busca es un porcentaje máximo de partículas planas y elongadas en su diseño de mezcla o en el agregado que usted utiliza para su diseño de mezcla, que se mide en el agregado grueso, ¿verdad? La granulometría, que básicamente digamos, nos ayuda muchísimo pues, en la resistencia, en la trabajabilidad del concreto fresco, ¿verdad? Y lo que uno, como les decía, mide es un porcentaje mínimo o máximo que pasa por cada malla, ¿verdad? Que después se tabula y genera una curva. Dentro de las normativas de granulometría, propiamente la prueba de granulometría se hace con la CTM 636. En esta misma normativa se hace el porcentaje finos que pasan en la malla 200, que muchas veces es muy importante, ¿verdad? Porque no es lo mismo finos, por ejemplo, de cantera, o finos que tengan limos o arcillas, que puedan tener una influencia en tu diseño mezcla, ¿verdad? Eh, Después, la degradación del agregado fino, que básicamente es un cambio en la granulometría, ¿verdad? Y nos dice, nos da un índice de calidad de resistencia a degradación, ¿verdad? O sea, si yo tengo un material que se degrada mucho, pues va a cambiar la granulometría, ¿verdad? Porque eh, si se quiebra o se hace polvo, pues me cambia las propiedades del material. El contenido vacíos, no compactados, básicamente me afecta sobre la trabajabilidad del concreto, ¿verdad? El peso unitario, densidad suelta, se utiliza mucho para los cálculos de diseño, inclusive el transporte, el agregado, ¿verdad? Para efectos de considerar, dependiendo de la metodología de diseño que utilice, por ejemplo, el ACI 211, eh, utiliza peso unitario en función de esos pesos unitarios, están establecidos unas tablas con pesos de materiales asociados a esto. ¿Qué te define una cantidad de agregado grueso para una cantidad X de cemento o una cantidad X de interperismo, ¿verdad? Eh, con la cual usted puede ir calculando con unas tablas. Y la normativa es la STMC 29. La densidad relativa o gravedad específica, ¿verdad? Básicamente para agregado fino y grueso son las ASTM 627 y 128. Absorción y humedad, que también están incluidas en estas normativas, ¿verdad? Y básicamente, como les decía, son vitales la absorción, la humedad, la densidad, porque con eso usted normalmente hace un cálculo de sus materiales por volúmenes absolutos que te termina dando un metro cúbico de concreto.
Algunos materiales cementantes suplementarios, ¿verdad? Que existen en el mundo son las cenizas volantes, las arcillas calcinadas, el humo de sílice, las escorias o esquistos. Fibras también, pues como les mencionaba al principio, dentro de materiales que utilizamos para cuando más un diseño mezcla, pues existen las fibras. Fibras, igual que cada uno de los materiales, uno podría hacer una clase de cada, ¿verdad? Y meterse en detalle con cada uno de estos materiales. En general, básicamente lo que hay que decir es que materiales relativamente o cantidades relativamente pequeñas, ¿verdad? Pueden soportar eficientemente tensiones de tracción, ¿verdad? Eh, y nos ayudan mucho con el tema de la contracción, ¿verdad? Muy bien, habiendo mencionado muy rápidamente el, el tema de los materiales, ¿verdad? De qué es un concreto. Necesitamos saber qué necesitamos para hacer un diseño de mezcla, ¿verdad? Entonces, lo primero es tener alguna metodología, ¿verdad? Si usted no tiene ninguna metodología, pues yo les recomiendo empiece con el ACI 211, ¿verdad? Ahora, aquí hay que entender aquí cuando usted cuando utiliza la metodología del ACI 211. Normalmente la CI 211 te pide cumplimiento de especificaciones, ¿verdad? Entonces, si usted va a diseñar con eso, se supone que todo lo que usted está utilizando cumple con especificaciones. ¿Cuáles especificaciones? Las especificaciones de la STM, por ejemplo, C33, las especificaciones de cemento, etcétera, ¿verdad? O especificaciones de agua, si las hubieran, o de aditivo. Em, entonces, eso es importante considerarlo, pero como metodología es muy didáctica porque te da una muy buena idea para aprender a diseñar, ¿verdad? Lo otro vital es conocer las características de los materiales que va a utilizar, ¿verdad? Porque como bien les decía, no es lo mismo, por ejemplo, utilizar un cemento de alta resistencia inicial, un cemento digamos, de uso general, porque, por ejemplo, las resistencias pueden ser muy diferentes. Tampoco es lo mismo utilizar, por ejemplo, un agregado con una absorción de un 3% versus un agregado con una absorción del 7%, o densidades o GBS de 2.2 versus un agregado que utilizamos 2.7. ¿Por qué? Porque me cambia la densidad, ¿verdad? Entonces, si el material me pesa menos, pues al final yo tengo que agregar, si hago un buen diseño, debería para compensar, utilizar más agregado para poder completar mi metro cúbico, ¿verdad? Em, necesitamos saber, por ejemplo, la compatibilidad, cemento, aditivo, agregados, ¿verdad? Si el agregado es reactivo, por ejemplo, si tiene arcillas o si tiene algún material que pueda influir químicamente en la trabajabilidad o en alguna patología a largo plazo. Entonces, conocer las características de los materiales, por ejemplo, las características cuáles, aquellas que mencionaba anteriormente. Normalmente estamos hablando de densidad, absorción, granulometría, ¿verdad? Muy específicamente ver otras como sanidad, calorimetría, colorimetría, ¿verdad? Porque pudieran verse afectados. Saber, bueno, lo que decía, la interacción entre ellos, ¿verdad? Una cosa son las características individuales y la otra es conocer la interacción que existen entre ellos, porque normalmente uno dice, bueno, aquí tengo piedra, aquí tengo arena, revuelvo, le echo cemento, le echo agregado, me cuido de la relación, hago cemento, y muchas veces lo que me fijo es, o lo que se hace es, me fijo que me dé la resistencia, y si me da la resistencia, ya, pero eh, dependiendo de las especificaciones de algún proyecto en especial, pudiéramos vernos comprometidos por no considerar otras características que pudieran afectar la durabilidad del concreto, básicamente, y que a la postre a veces pudieran salirme hasta más caras, ¿verdad? Porque tal vez si yo no conozco bien el material,
pudiera ser que me esté perdiendo algún tipo de optimización, pudiera ser que esté echando o agregando más material para compensar un metro cúbico, etcétera. Varias consideraciones. O por utilizar agregados, o por ejemplo, de diferente calidad, tenga que estar dosificando más agua. Al estar dosificando más agua, por ejemplo, estoy con la misma cantidad de cemento, estoy bajando, subiendo la relación agua-cemento y por lo tanto estoy bajando la resistencia. Entonces, y que al final, a la postre, puede salir más caro, ¿verdad? Súper importante, ¿verdad? Vital. Si usted va a hacer un diseño de mezcla, esté enterado de lo que, ¿verdad? De lo que usted ocupa, ¿verdad? ¿Qué le están pidiendo? Como lo llamaría uno, de marcar la cancha, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ocupa? ¿Verdad? Por ejemplo, algunas cosas que menciono aquí, por ejemplo, es el tipo de elemento a producir, ¿verdad? Si hay alguna relación agua-cemento establecida, ¿verdad? Porque no es lo mismo trabajar con una relación agua-cemento, por ejemplo, de 0,35 a una relación agua-cemento de 0,6. Concretos completamente diferentes, ¿verdad? Saber los contenidos mínimos del cemento, saber si las dimensiones del elemento, ¿verdad? Si hay buen espaciamiento, eh, o hay un espaciamiento, o hay mucho acero, ¿verdad? Porque si hay mucho acero, pues entonces yo sé que tengo que utilizar, por ejemplo, un concreto más fluido, ¿verdad? Más trabajable para que se pueda acomodar, ¿verdad? Si hay muy poco espaciamiento, si hay mucho espaciamiento o no hay acero del todo, pues pudiera ser que al asentamiento que tenga que utilizar sea más bajo, ¿verdad? Importantísimo saber si no es lo mismo construir en un concreto que va a estar expuesto a sulfatos, por ejemplo, en un suelo, o que está recibiendo las sales del mar, ¿verdad? O un concreto que estamos en un clima completamente caluroso o completamente lluvioso. Todas las características de los elementos del lugar, o sea, el interperismo en general, ¿verdad? Conocerlas y tener muy bien definido, ¿verdad? ¿Qué se quiere? ¿Qué resistencia? ¿Verdad? ¿Qué asentamiento? Eh, Porque si no, después, y conocer, bueno, y no solo eso, sino también conocer la normativa, digamos, asociada a esos detalles, a esas pruebas, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, para entregar concreto, yo no domino, por ejemplo, el STM 494, eh, posiblemente me piden un asentamiento y no voy a saber que tengo un cierto rango de entrega, ¿verdad? Y son cosas que normalmente se negocian todo previo a diseñar un concreto, a iniciar o a iniciar un proyecto. Si no conozco eh, qué es un asentamiento, pues nunca voy a encontrar relación para que me piden. Por ejemplo, me va a dar igual si me pide un asentamiento de 50 milímetros o si me pide un asentamiento de 200 milímetros, ¿verdad? Eh, em, la relación agua-cemento, si no entiendo el impacto que tiene en la resistencia, ¿verdad? Me va a dar lo mismo si me piden 0,35 o 0,6. El tema del tamaño máximo del agregado, ¿verdad? Que puede influir, si es un piso, por ejemplo, en el tema entre las juntas, la adherencia, la forma del agregado. Y si yo no sé que el agregado redondo se me puede, tiene menor adherencia, ¿verdad? Y lo voy a utilizar en un concreto sometido a compresión, ¿verdad? Puedo tener problemas, ¿verdad? No es que no se pueda utilizar, sino es que simplemente considerar las condiciones a las que vas a estar expuesto. Eh, Igual, resistencia, no es lo mismo que me pidan una resistencia de un concreto 700 a un concreto 210, porque son cosas completamente distintas. Ahora, lo bueno de todo esto es que yo, digamos, cuando voy a hacer mi diseño mezcla, sí tengo que considerar sí o sí el peso específico del cemento, porque uno lo que hace es calcular el volumen para un metro cúbico, normalmente, ¿verdad? Uno calcula el volumen para un metro cúbico
y ocupa la densidad entonces de los materiales que tienes, que estás incluyendo, ¿verdad? Los cuales ahí uno los formula y obtiene un peso que finalmente viene a ser un metro cúbico. ¿Y para qué esto del metro cúbico? Bueno, porque resulta que si usted hace una prueba, por ejemplo, la prueba de peso unitario, no es solo para ver si la densidad del concreto está dentro o no de la densidad que me están pidiendo, sino que también me pide, me sirve de referencia si mi concreto de un metro cúbico tenía que pesar, por ejemplo, 2.350 kilos por metro cúbico y yo hago un peso unitario, por ejemplo, la norma CTM es 138 y hay una diferencia ahí de, por ejemplo, más de un 1%, ya sea para abajo o para arriba, estoy teniendo problemas. Si, por ejemplo, mi concreto, en lugar de pesar 2.350 pesa, por ejemplo, 2.400, significa que yo estoy agregando más material de la cuenta, entonces estoy perdiendo plata, ¿verdad? Si yo tengo un concreto 2.350 y agrego, mi concreto anda, no sé, en 2.300, así a números gruesos, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Bueno, en realidad entonces estoy diciendo que estoy echando un metro cúbico, pero en realidad estoy echando menos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante tener esos controles. Con los agregados, la absorción, ¿verdad? La absorción, les decía que es vital porque cuando yo hago mi diseño de mezcla, yo establezco una cantidad de agua, ¿verdad? Eh, yo defino una relación agua-cemento, establezco una cantidad de agua y esa cantidad de agua, se puede ver afectada si mi agregado absorbe mucho, ¿verdad? Porque entonces parte del agua, digamos, que yo tengo, se puede, o sea, yo defino un agua de diseño, vamos a decir 200 litros, ¿verdad? Pero si mi agregado absorbe mucha agua, es muy absorbente, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, solo considero mis 200 litros, en el momento que yo tenga ese agregado, él me va a absorber. Entonces, al final, mi agua de diseño se convierte en menos, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Alguien me podría decir, bueno, le bajó el agua, le mejoró la resistencia. Pudiera ser, pero lo que está pasando ahí es que la trabajabilidad se le va a caer completamente, ¿verdad? Este porque es agua que tenemos que tener considerada que él va a absorber. Entonces, si por ejemplo tengo 200 litros y ya yo sé que la absorción es por ejemplo, un 2%, entonces yo sé que tengo que restarle, multiplicar 2% por los 200, ¿verdad? Y eso yo sé que él me lo va a absorber, entonces yo tengo que considerarlo. Ahora, también está el tema de la humedad, porque la humedad es si el agregado está muy húmedo o muy seco. Si está muy, por ejemplo, muy húmedo, pudiera ser que entonces más bien la absorción, el agregado está completamente lleno de agua y en el momento que está muy húmedo, más bien le está aportando agua a la mezcla. Entonces mis 200 litros, ¿verdad? Se van a convertir en 200, digamos, no sé, 215, ¿verdad? Por la cantidad de aporte agregado de humedad que hace el agregado porque esté, por ejemplo, muy húmedo. Entonces, más bien, aunque pudiera verse la mezcla trabajable, me afecta la resistencia. Eh, la granulometría, eh, definitivamente revisar que esté dentro de ciertos parámetros, ¿verdad? Y aquí sí me quiero detener un poquito más am, a decirles, bueno, las granulometrías son sumamente importantes, ¿verdad? Hay o sea, ya hay muchos, muchos estudiosos que intentaron diseñar, por decirlo así, la granulometría perfecta, ¿verdad? Que hoy todavía sabemos que no existe. Eh, y que eso a raíz de qué? A raíz de que, por ejemplo, normalmente los agregados no cumplen las especificaciones, ¿verdad? Siempre hay una mallita que se pasa un poquito o que le faltó, ¿verdad? Pero estrictamente hablando, no siempre se cumple, ¿verdad? Estrictamente la curva ideal, ¿verdad? Aunque a veces individualmente pudiera cumplirse cada material,
a veces no cumplen la curva ideal. ¿Por qué? Porque digamos, las especificaciones de los agregados a veces son muy amplias. Entonces, digamos que no están ajustadas para hacer una granulometría ideal, ¿verdad? Y obviamente esto se deriva de que los procesos son muy gruesos. Ustedes van en algún momento a un quebrador, por ejemplo, se van a dar cuenta que el material se corta en una cierta malla y todo lo que pase va para un lado y todo lo que pase va para el otro. Y en algunos casos, si el material sale más grueso o más fino, dependiendo cómo lo tamicen en el quebrador o lo quiebren, ¿verdad? Puede salir con una forma, con una textura, que inclusive en el mismo apilamiento a veces hay segregaciones. Dentro de esas segregaciones, a veces, si no se mezcla bien el material, y ahí pues, ¿cómo te digo? Ahí em, pueden haber problemas, ¿verdad? Pueden haber problemas. Y dentro de esto, bueno, algunas, igual queda para, pues como tarea, ¿verdad? Para ustedes, algunas de las metodologías para lograr curvas ideales fueron aportadas, por ejemplo, por Walker, por Fuller, por Bolomey, Popovich, Shilson o la curva de la tarántula. Normalmente ya cuando uno aprende a diseñar, uno pues, utiliza, por ejemplo, a veces combinaciones o revisa, por ejemplo, Shilton versus la tarántula versus Fuller, por ejemplo. Eh, ¿Para qué? Porque no hay curva ideal, como les decía, ¿verdad? Entonces uno que busca como el balance que mejor se ajuste para lograr un desempeño en la mezcla, ¿verdad? Que por las mismas variaciones que les decía, muchas veces usted hace un diseño perfecto y a veces no se ve reflejado en la realidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que el agregado a veces yo tengo algo, ¿verdad? Que físicamente no es tan representativo a veces, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Como generalidad, tal vez decirles, por ejemplo, ahí ustedes estudian las otras, pero por ejemplo, Fuller es muy utilizado, por ejemplo, para lo que son mezclas secas, ¿verdad? Este, Bolomey es una ampliación de lo de Fuller, básicamente considerando el contenido de cemento dentro de la curva ideal, dentro de la curva combinada, ¿verdad? Eh, y tal vez explicarles, por ejemplo, que Fuller básicamente es el cálculo de la raíz cuadrada de entre de qué es de entre el tamaño máximo entre el diámetro que está pasando cada malla, ¿verdad? Y eso se contrapone. Se supone que uno hace una curva ideal si la curva ideal está dentro o sea, o mi curva granométrica, la de agregados, mi combinada está muy cercana a alguna de estas curvas, por ejemplo, la de Walker, la de Fuller, la de Bolomey o cualquiera de estas que mencioné, por ejemplo, en el caso de Chilton es con un punto, ¿verdad? Que tiene que estar en un rango. Normalmente uno dice que mi diseño está relativamente bien proporcionado. Pero básicamente eso es, en resumen. Entonces, ahí eso básicamente sería, como les decía, es un tema muy rico, muy amplio, ¿verdad? Y que realmente desarrollarlo como se debiera, pues lleva su tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es como una pequeña introducción muy general de lo que necesitamos saber a grandes rasgos para poder introducirnos en este mundo del diseño de mezclas de concreto. Y eso sería de mi parte. Manfred, excelente, te felicito. Una excelente charla, mucha información muy valiosa. Queda grabada para que la consulten y por ahí también me estaban escribiendo en el chat que si después podemos tener la presentación. Entonces, por ahí les vamos a estar facilitando la información por la página del instituto. No tengo preguntas en el chat, no sé si alguien quisiera anotarlas o levantar la mano para hacerlas. Creo que como bien Manfred lo indica, hay mucho material aquí para profundizar. Tal vez más adelante podríamos
proponer una fase 2 y poner, por ejemplo, un tema específico de granulometrías o algún tema que sea de interés. Bueno, Manfred, no veo Bueno, preguntas. Quedan 8 minutos, 7 minutos del espacio en el webinar. No sé si alguien quiere aprovechar. Bueno, aquí me están poniendo, vamos a ver. Gracias, muy buen webinar, excelente, muchas gracias. José Oviedo, Andrés Hernández o Morera. Bueno, di don Manfred, creo que reitero los comentarios de los participantes. Excelente tu exposición y muchas gracias por no, con mucho gusto. compartir tu conocimiento con nosotros. De mi parte, agradecerles y confirmarles que la sesión grabada se guindará de la página. Bueno, Daisy, muchas gracias, muy nutrida la charla. Ujú, sí, si no hay preguntas, entonces damos por terminada la sesión. Muchas gracias a todos por su participación y por su asistencia. Buenas tardes.